Buenos días. Eh, Como introducción voy a cantar algunos nombres del señor Shiva y de Parvati. Aquí tengo una lista de 108, pero voy a pronunciar 12 cada día. Dice Om Parvati Namaha Om Shivaya Namaha. Om Vaishnavi Namaha Om Visvambaraya Namaha. Om Rudraya Mukhi Om Rudra Namaha. Om Santi. Om Mahaswara Namaha. Maheswara Namaha. Om Sadvi. Om Sambhavan Namaha. Om Bhavapriti. Om Pinakene Namaha. Om Bhavani. Om Saksikara Namaha. Om Baba Moshani. Om Vamadeva Namaha. Om Agriya. Om Virupaksa Namaha. Om Durga. Om Kapadine Namaha. Om Jaya. Om Nilalohita Namaha. Om Trinetra. Om Sankara Namaha. Y hoy vamos a leer las enseñanzas del señor Chaitanya presentada por Srila Prabhupada, por Asa Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Entonces dice así: Srila Rupa Goswami, hermano menor de Sanatan Goswami, fue a Praya, la actual ciudad de Allahabad, con su hermano pequeño Vallabha. Él, al enterarse de que el señor Chaitanya Mahaprabhu se encontraba allí, se pusieron muy contentos y fueron a verle. En aquel entonces, el señor se dirigía a visitar el templo de Bindu Madhava. El señor, de camino hacia el templo, iba cantando y bailando. Miles de personas le seguían. Algunos de los que le seguían lloraban y otros reían de emoción trascendental. Unos bailaban y otros cantaban, y algunos caían al suelo ofreciendo reverencias al Señor. En todos los casos, todos ellos gritaban el santo nombre de Krishna: Haribol, Haribol, Haribol. Se dice que Prayag nunca se inundó a pesar de estar situada en la unión del río Ganges y el río Yamuna, hasta el advenimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu, durante el cual se inundó de amor por Krishna. Los dos hermanos, Rupa y Vallabha, se mantuvieron a distancia en un lugar donde no había demasiada gente y contemplaron la gran multitud y la maravillosa escena. Cuando el Señor bailaba, él levantaba sus brazos y gritaba: Haribol, Haribol. La gente le rodeaba, mostraba su asombro al contemplar sus maravillosas actividades. El Señor, tras visitar el templo, aceptó prasada, alimento ofrecido a la deidad. En casa de un brahmana sureño de K, mientras el Señor permanecía en esa casa del brahmana, recibió la visita de Srila Rupa Goswami y su hermano Vallabha. Los dos hermanos se postraron en la distancia para ofrecer reverencia y cantaron muchos versos sánscritos de las escrituras. Cuando el Señor vio a Rupa Goswami ofreciendo reverencia ante él, se sintió muy satisfecho y le pidió que se levantara. Entonces el Señor informó a Rupa Goswami de la misericordia sin causa que Krishna había derramado sobre él,
que Krishna le había liberado de un modo de vida materialista basado únicamente en ganancia de dinero y prestigio. El Señor aceptó a los dos hermanos y los hizo sus devotos. Además, citó un verso de las Escrituras donde se afirma que es posible que un brahmana que haya estudiado las 4 Vedas no sea aceptado como devoto del Señor, mientras que un devoto puro puede descender en una familia baja y sin embargo ser aceptado por el Señor. Luego el Señor abrazó a los dos hermanos y por su misericordia sin causa tocó sus cabezas con sus pies de loto. Los hermanos así bendecidos ofrecieron oraciones compuestas por ellos mismos al Señor. Las plegarias afirmaban que el Señor Sri Krishna Chaitanya era Krishna mismo, que él había asumido la forma y la clara tez de Chaitanya, y por eso le llamaban Gauranga, el Señor Dorado, y que él era la encarnación más desinteresada de Krishna, pues estaba distribuyendo el amor por Krishna. Srila Rupa Goswami también citó un verso que más tarde apareció en los libros de Govinda Lilamrita. Yo jana matambu bhakna dayalu uyayam api akaram pramatam saprema sappa sugdad bhuteram Sri Krishna Chaitanya Anuprayadi. Permítaseme entregarme a los pies de lotos de Sri Krishna Chaitanya, quien es la personalidad de Dios más misericordiosa. Él libera a aquellas almas que se encuentran sumidas en la ignorancia y les ofrece el regalo más alto, el amor por Krishna. Así los vuelve locos por la conciencia de Krishna. Tras este acontecimiento, Balabhata invitó al Señor a ir a la otra ribera del Ganges y el Señor fue. Desde aquella fecha allí donde el Señor iba, Rupa Goswami le seguía y permanecía con él. Como el Señor se sentía incómodo en los lugares abarrotados, pidió a Rupa Goswami que le acompañara a un lugar a orillas del río Ganges que recibía el nombre de Dasasana Gata. A lo largo de 10 días, instruyó a Rupa Goswami sobre la verdad de Krishna, los principios del servicio devocional y la relación trascendental con Krishna. Todo esto quedó descrito en todo detalle, de modo que en el futuro Rupa Goswami pudiera distribuir esta ciencia de Krishna en el libro Bhakti Rasamrita Sindhu. En efecto, Srila Rupa Goswami describió este incidente en el primer verso del Bhakti Rasamrita Sindhu, donde habla de la misericordia sin causa del Señor que lo derramó sobre él. El Señor Supremo es omnisciente y todopoderoso, y mediante su misericordia sin causa, faculta a una entidad viviente para que reciba su misericordia. Las personas en general, sometidas al hechizo de la vida condicionada, son contrarias a realizar servicio devocional y a practicar la conciencia de Krishna. De hecho, la mayoría de las personas ignoran las principales enseñanzas de la conciencia de Krishna referidas a la eterna relación personal con la personalidad de Dios, así como el objetivo último de la existencia, que es regresar al hogar, de vuelta a Dios. Tampoco son conscientes del proceso por medio del cual es posible regresar al mundo espiritual. Debido a que el alma condicionada ignora estas importantes cuestiones, el Señor Chaitanya Mahaprabhu, por su misericordia sin causa, instruyó a Rupa Goswami acerca de los principios del servicio devocional. Más adelante, y para el beneficio general de las personas, Rupa Goswami instruyó
esta información en la ciencia del servicio devocional. En el prólogo al Bhakti Rasamrita Sindhu 1.1.2, Rupa Goswami escribió lo siguiente: Hridayam Prenam Pravartito Ham Baraka Rupopi Tasya Padam Kamalam Bande Chaitanya Devasyam. Ofrezco mi respetuosa reverencia a los pies del loto de la Suprema Personalidad de Dios, llamado Sri Chaitanya Mahaprabhu, porque debido a su inspiración siento el deseo en mi corazón de escribir algo sobre el servicio devocional. Por esta razón me dedico a escribir este libro sobre la ciencia de la devoción, titulado Bhakti Rasamrita Sindhu. Cuando el señor Chaitanya inició sus instrucciones a Rupa Goswami, lo primero que le dijo fue: mi querido Rupa Goswami, la ciencia del servicio devocional es como el gran océano y es imposible mostrarle toda su longitud y anchura. Sin embargo, trataré de explicarte la naturaleza de ese océano tomando una sola gota del mismo océano. De este modo, puedes probar y comprender lo que es en realidad el océano del servicio devocional. Luego el Señor explicó que dentro de este Brahmananda o universo hay innumerables entidades vivientes que según sus propias actividades fructíferas transmigran de una especie de vida a otra y de un planeta a otro. De este modo, su reclusión en la existencia material continúa desde tiempo inmemorial. De hecho, estas entidades vivientes son partes integrales atómicas del Espíritu Supremo. Se dice en el Srimad Bhagavatam que la longitud y anchura del alma individual es aproximadamente la 10 milésima parte de la punta del cabello. En otros términos, es tan pequeña que es invisible. Lo mismo se confirma en el Svetasvatara Upanishad. En el 10º canto del Srimad Bhagavatam, uno de los 4 Sananda Kumar hizo el siguiente comentario mientras realizaba un gran sacrificio: oh verdad suprema, si las entidades vivientes no fueran chispas infinitesimales del Espíritu Supremo, cada diminuta chispa será omnipresente y no la controlaría ningún poder superior. Pero si se acepta que la entidad viviente es una diminuta parte integral del Señor Supremo, automáticamente queda controlada por una energía o poder supremo. Esa es su verdadera posición constitucional y permanece en esta posición puede obtener plena libertad. En el Srimad Bhagavatam 10.87.30, si alguien considera erróneamente que su posición es igual a la de la personalidad de Dios, queda contaminado por la doctrina de la no dualidad y sus esfuerzos en la vida trascendental se vuelven ineficaces. El señor Chaitanya explicó estas enseñanzas sobre el Srimad Bhagavatam con mayor detalle, indicando que existen 2 clases de entidades vivientes: las eternamente liberadas y las eternamente condicionadas. Las eternamente liberadas, las entidades vivientes eternamente condicionadas, se dividen en 2 clases: las que pueden moverse y las que no pueden moverse. Esas entidades vivientes que no pueden moverse, como los árboles, por ejemplo, permanecen en un lugar y se clasifican entre las entidades vivientes inmóviles y aquellas que se mueven
como los pájaros, los animales salvajes, etc., se denominan yagana, entidades que pueden moverse. Y se clasifican en tres categorías: las que vuelan por los cielos, las que nadan en el agua y las que caminan sobre el suelo. De entre los muchos millones de entidades vivientes terrenales, los seres humanos únicamente son una pequeña porción. De entre este pequeño número de seres humanos, la mayoría ignoran totalmente todo lo relacionado a la vida espiritual. Sus hábitos son sucios y no tienen fe en la existencia de la personalidad de Dios. En resumen, la mayoría de los seres humanos viven como animales. Esto puede deducirse, de hecho, del número de seres humanos que comprende la vida civilizada humana. Es muy difícil encontrar unos pocos seres humanos que crean en las escrituras reveladas que hablan acerca de Dios o que al menos sigan una conducta adecuada. Aquellos que sí creen en el valor de estas cosas reciben el nombre de arios, un término que indica a aquellos que creen en el proceso de la vida espiritual. Entre los que creen en el valor de las escrituras y del progreso de la civilización humana hay dos clases: los justos y los perversos. Aquellos que son justos por lo general realizan actividades fructíferas para obtener algún buen resultado para la complacencia de los sentidos. Entre muchos de tales personas que realizan actividades honradas para la complacencia de los sentidos, solo unos pocos llegan a conocer a la verdad absoluta. Estos reciben el nombre de gyanas o gyanis, filósofos empíricos. De entre muchos cientos y miles de filósofos empíricos, solo una fracción obtiene, de hecho, la liberación. Cuando alguien es liberado, comprende teóricamente que la entidad viviente no está compuesta por elementos materiales, sino que es un alma espiritual eterna, diferente de la materia. Simplemente por comprender teóricamente esta doctrina es posible ser llamado liberado. Sin embargo, en realidad un mukta, un alma liberada, es aquel que comprende su posición constitucional como sirviente eterno del Señor. Tales almas liberadas se dedican con fe y devoción al servicio del Señor y ellas se denominan Krishna Bhaktas o personas conscientes de Krishna. Los Krishna Bhaktas son libres de todos los deseos materiales. Aquellos que están teóricamente liberados al saber simplemente que la entidad viviente no es materia, todavía pueden tener deseos, aunque puede clasificarse técnicamente entre las almas liberadas. Su principal deseo es el de llegar a ser uno con el Supremo. Generalmente tales personas están muy apegadas a los rituales védicos y a las actividades honestas que llevan a cabo para disfrutar de prosperidad material. Incluso cuando alguno de ellos trasciende la complacencia material, aún así tratan de disfrutar del mundo espiritual fundiéndose en la existencia del Señor Supremo. Algunos de ellos tienen también el deseo de obtener poderes místicos mediante la práctica del yoga. No es posible comprender la naturaleza del servicio devocional puro mientras estos deseos se encuentran en el corazón del ser. Si alguien se encuentra constantemente agitado por todos tales deseos, no está tranquilo. En verdad, mientras haya algún deseo de alguna perfección material, no es posible obtener la paz. Como los devotos del Señor Krishna no desean nada material, son las únicas personas pacíficas de este mundo material. Estos sí son devotos de primera clase.
ya que hay devotos mezclados. Esto se confirma en el Srimad Bhagavatam. Muktana Pinsidanam Narayanam Palayanam Sururvam Prasadatma Kotituapin Mahatmune. Oh gran sabio, de entre muchos miles de personas liberadas y perfectas en el conocimiento de la liberación, tal vez uno sea devota del Señor Narayana, Krishna. Hallar a uno de esos devotos completamente pacífico es algo extraordinariamente difícil. Srimad Bhagavatam 6.14.5. De este modo, el Señor Chaitanya explicó que de entre las muchas miles y millones de entidades vivientes que vagan por el mundo material, aquel que por la gracia del Señor Krishna y el Maestro Espiritual consigue la semilla del servicio devocional es muy raro y afortunado. Un hombre piadoso o religioso se inclina por la general a adorar deidades en varios templos, pero si por casualidad, incluso sin él saberlo, ofrece reverencia al Señor Vishnu y recibe el favor de los Vaishnavas, los devotos del Señor, en ese momento adquieren los bienes necesarios para acercarse a la suprema personalidad de Dios. Esto lo podemos entender claramente en la biografía del gran sabio Narada Muni que se relata en el Srimad Bhagavatam. Narada fue favorecido por los devotos del Señor y se convirtió en un gran sabio, gracias a que sirvió a unos Vaishnavas en su vida anterior. De hecho, se considera a Narada Muni el gran sabio, el más grande entre todos los sabios. Los Vaishnavas o devotos son generalmente muy compasivos con las almas condicionadas. Un devoto, aunque nadie lo invite, irá de puerta en puerta para iluminar a la gente y sacarla de la oscuridad de la ignorancia, aportando conocimiento de la posición constitucional de la entidad viviente como sirvientes del Señor Krishna. Tales devotos son capacitados por el Señor para distribuir conocimiento devocional o conciencia de Krishna a la gente en general. Ellos reciben el nombre de maestro espiritual autorizado y es por su misericordia que un alma condicionada obtiene la semilla del servicio devocional. La misericordia sin causa de la personalidad de Dios se aprecia por primera vez cuando nos ponemos en contacto con un maestro espiritual genuino que puede llevar el alma condicionada hasta la posición más elevada de la vida devocional. Por lo tanto, el Señor Chaitanya dice que por la misericordia del maestro espiritual es posible obtener la misericordia sin causa del Señor, y por la misericordia de la personalidad de Dios es posible obtener la misericordia del maestro espiritual genuino. Así, gracias a la misericordia del Maestro Espiritual y Krishna, recibimos la semilla del servicio devocional. Él solo tiene que sembrar la semilla en el terreno del corazón, igual que el agricultor siembra la semilla de un árbol valioso. Tras sembrar esta semilla hay que regarla mediante el proceso de cantar los santos nombres del Señor y escuchar estos nombres del Señor, o participando en debates sobre la ciencia del servicio devocional del Señor. Es una asociación de devotos puros o devotos integrados al servicio del Señor. Cuando la planta del servicio devocional brota de la semilla de la devoción, empieza a crecer libremente. Cuando ha crecido del todo, sobrepasa la longitud y anchura de este universo y penetra en la atmósfera trascendental donde todo es bañado por el resplandor del Brahmayoti, de la energía eterna del Señor.
La planta incluso atraviesa el Brahmayoti y gradualmente entra en el planeta llamado Goloka Vrindavan, el planeta de Krishna. Allí, la planta busca el amparo de los pies de loto de Krishna. Es el objetivo último del servicio devocional. Tras alcanzar esta posición, la planta da frutos que recibe el nombre de los frutos del amor por Dios. Sin embargo, es necesario que el devoto o agricultor trascendental riegue la planta diariamente cantando y escuchando los santos nombres. A menos de que se riegue la planta cantando y escuchando, hay mucha probabilidad de que se seque esta planta. El señor Chaitanya Mahaprabhu indicó a Rupa Goswami que hay un peligro seguro mientras se riega la raíz de la planta del servicio devocional. Después de que la planta haya crecido un poco, puede que algún animal se acerque y se la coma o la destruya. Cuando algún animal se come las verdes hojas de la planta, por lo general se muere. Se considera que el animal más peligroso es un elefante enloquecido. Pues si un elefante enloquecido entra en un huerto, provoca daños tremendos a las plantas y a los árboles. Una ofensa a un devoto puro del Señor recibe el nombre de Vaishnava Aparada, la ofensa del elefante loco. En el desempeño del servicio devocional, una ofensa a los pies del loto de un devoto puro provoca el caos en la mente. Por ello hay que defender la planta del bhakti cuidadosamente, adecuadamente, procurando no cometer ofensas. Si somos precavidos, la planta crecerá correctamente. Hay 10 importantes ofensas que se pueden cometer contra el santo nombre. La primera consiste en ofender a los grandes devotos que han dedicado sus vidas a la difusión de las glorias del santo nombre por todo el mundo. El santo nombre de Krishna no es distinto de Krishna, y aquel que se esfuerza a difundir los santos nombres por todo el mundo es muy querido por el Señor Krishna. Krishna en persona no tolera las ofensas contra sus devotos. La segunda ofensa consiste en negar que el Señor Vishnu es la verdad absoluta. No existe diferencia entre el nombre, cualidad y formas, pasatiempos y actividades, y aquel que ve alguna diferencia se considera un ofensor. El Señor es supremo y nadie es igual ni superior a Él. En consecuencia, si alguien piensa que los nombres del Señor son iguales a los nombres de los semidioses, es una ofensa ante el Señor. Nunca debe considerarse que el Señor Supremo y los semidioses se encuentran al mismo nivel. La tercera ofensa consiste en considerar al maestro espiritual una persona ordinaria. La cuarta ofensa consiste en ofender la literatura védica o cualquier literatura autorizada que hable de Dios, como los Puranas y cualquier literatura que hable de Dios en todas las culturas. La quinta ofensa consiste en considerar que las glorias que se atribuyen a los santos nombres son producto de la exageración. La sexta ofensa consiste en inventar teorías acerca del santo nombre. La séptima ofensa consiste en cometer actividades pecaminosas con la idea de contrarrestarla mediante el canto del santo nombre. Se entiende que el cantar los santos nombres nos libera de las reacciones pecaminosas, pero eso no significa que podamos actuar pecaminosamente amparándonos en el poder del canto. Esa es la mayor de las ofensas. La octava ofensa consiste en considerar que los rituales religiosos
austeridad del sacrificio y otras formas de renuncia son iguales al canto del santo nombre. Cantar el santo nombre es tan bueno como la propia compañía del Señor, la suprema personalidad de Dios. Las actividades piadosas son solo medios para acercarse a la suprema personalidad de Dios e incluso pueden realizar con una finalidad material. La novena ofensa consiste en predicar las glorias de los santos nombres a las personas que carecen de fe y que no muestran interés en escuchar las glorias del Señor. La 10ª ofensa y última ofensa de la lista consiste en mantener apegos materiales aún después de escuchar y cantar los santos nombres de Dios. La idea es que al cantar el santo nombre, sin ofensa, podamos elevarnos a la plataforma liberada, con la cual estamos libres de todos los apegos materiales. En consecuencia, si cantamos los nombres y todavía mantenemos apego material, significa que estamos cometiendo alguna ofensa. Yayo Yayo Sri Chaitanya Yayo Nityananda Yayo Dvaita Chandra Yayo Gaura Bhaktavrinda. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasari Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Go Premanande Hari Hari Bol, Go Premananda Hari Hari Bol.